Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Son las 6 de la mañana con 30 minutos. Como siempre, un placer enorme saludarles a ustedes, agradeciendo a Dios Todopoderoso por darnos esa oportunidad de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares y poder llevarles a ustedes la continuidad de todo un trabajo periodístico que comienza desde tempranas horas de la mañana, y para ello contamos con la presencia del comisionado presidencial de proyectos estratégicos, Luis Rodríguez, con quien vamos a hablar de temas muy importantes como el proyecto de educación Mi Nueva Escuela, de la cual el día de ayer, por cierto, hubo ya una de las primeras firmas de convenio para un préstamo de $200 millones, entre otros aspectos importantes relacionados con la Asamblea Legislativa y el tema de la candidatura a diputado que él tiene para las próximas elecciones. Así es que, Luis, bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias, Ernesto, y espero que ya estés mejor de salud. Pero no puedo soslayar ni escapar de conocer la opinión que tú tienes, sobre todo de este conflicto que se ha generado entre las alcaldías y precisamente el Ejecutivo, entre ellos la Asamblea Legislativa, con relación al tema del FODES. Ayer decía la comisionada presidencial de gabinete que no es un capricho entregar el FODES, sino es un problema de carácter fiscal que tenemos en el país. Cuéntanos un poquito, ¿cuál es tu lectura? Y sobre todo también porque tú ya dentro de poco, entiendo, estarías dejando el cargo para someterte a consideración de tu trabajo territorial como candidato a diputado por Nuevas Ideas. Sí, ya entró. Entonces ya vamos a entrar a esos temas ya sí, más políticamente, pero sí, cuéntame un poco, hagamos un entreno esta mañana. Sí, contigo. Bueno, mira, quizás yo te voy a cuéntame. Hacer un complemento a lo que mencionó la comisionada, que es un tema, digamos, más de caja. Pero habiendo caja o no, hay una discusión histórica alrededor del FODES sobre de lo que se parte como su diseño original y sobre lo que en la realidad está sucediendo y se está utilizando, cuál es su diseño y cuál es el fin último, cuál debería de ser el fin último de esto. El FODES te considera, por ejemplo, que la mitad se evalúa por una serie de parámetros para decirte en qué lugar estás y darte X monto para que tú puedas hacer 75% obras, 25% pago otros gastos corrientes, ¿no? Sí, se deja como otro gasto. Este te considera el 50% el tamaño del municipio, el 25% te considera un tema de equidad, el otro 20% tema de pobreza y un 5% el tema de territorio como tal. Si tú tomas en cuenta esas cosas y bajo la realidad en la que nosotros estamos, evidentemente hay municipios que por diseño van a tener siempre bien poquito, y son municipios donde no resulta haber mucha actividad económica alrededor. Sí. Por lo tanto, los ingresos que tienen son menores. Por lo tanto, sus ingresos siempre van a ser menores a municipios más urbanos, por ejemplo, San Salvador o el Gran Nuevo San Salvador. Nuevo Cucatlán, sí, Nuevo Antiguo San Salvador, Cucatlán, Santa Tecla, San Marcos. Ahí te vas a toda la gran urbe. ¿Qué me quieres decir con eso? ¿Que lo que te quiero decir no hay con equidad eso, en este? Sí, es que hay una discusión alrededor de todo esto, es quiénes deberían de tener más y quiénes deberían de tener menos. Por otro lado, evidentemente hay un componente técnico también alrededor de esto, que hay municipios que definitivamente necesitan acompañamiento técnico para que sus proyectos puedan también tener el impacto que se necesita para el desarrollo territorial. A ver, ¿qué piensas de las protestas que las alcaldías están haciendo el día de ayer? Por cierto, se dio una más. Y de esta intervención misma que la Corte de Cuentas de la República, lo decía el presidente
el día de ayer en declaraciones a los medios que ya comenzaron a hacer 2 investigaciones, 2 reconocimientos sobre este tema en particular, y que de alguna manera también representa el hecho de poder de alguna manera reconocer que hay dinero dentro del gobierno. No sé, parece que hay una portada también. Son 2 exámenes especiales, así le llaman la Corte de Cuentas, 2 exámenes especiales, y uno que confirma que se trasladó del BID $75 millones para las alcaldías en el mes de agosto. Ahí está, el gobierno tiene fondos, pero no los entrega a las alcaldías. Esto es parte de eso, lo que se dijo el día de ayer. ¿Qué piensas al respecto? Mira, yo creo que si en algún momento una institucionalidad camina como para verificar este tipo de cuestiones, pues que lo haga. Es decir, no vamos a estar en contra de eso. Yo lo que sí me pregunto es cuándo en toda la historia de este manejo del FODES ha habido alguna cuestión como esta, ¿verdad? De citar a los alcaldes y empezar a pedirles cuentas sobre la utilización de estos fondos, ¿verdad? Yo creo que ahí hay muchísimo que decir, inclusive los mismos empleados, que en algunos casos, pues desgraciadamente son utilizados. Definitivamente hay algunas necesidades que son genuinas y están siendo afectados. Evidentemente ellos dan por seguro que ese dinero ya está dentro de ellos lo que dicen es que han iniciado una auditoría interna debido a una denuncia. Supongo que y como te digo, como todo proceso de la Corte de Cuentas, evidentemente emitirán algún veredicto final, ¿verdad? Eso sí. habrá que esperar. Disculpa, sí. En el cuadro que tú estás poniendo, si lo pueden mantener ahí. A ver, bájenlo. Tú tenés, quiero ver, Ayutuxtepeque, sí. Ayutuxtepeque te dice ahí que el 54% de su presupuesto, que son esos 2 millones, ¿verdad? Es el FODES, ¿verdad? Sí. Vaya, están utilizando el 6.7% para ahora. Me explico el punto. O sea, lo que tú tenés en ese cuadrito ahí es que, dándote un ejemplo, Ayutuxte te dice que lo que está recibiendo el FODES según la alcaldía son 2.4. El FODES según el ISDEM son 2.4. Eso está bien. Para su presupuesto implica el 54.8% del presupuesto de la municipalidad. Para ellos el FODES es sumamente importante. Ahora, de ese gran porcentaje que ellos tienen, el 6.7% es el que está siendo utilizado para obra. Entonces ese es el punto. O sea, no es solo un tema de que estemos ahorita en una crisis o no. Este es un tema de utilización de FODES histórico. Entonces, ¿a quién estás ahogando? A tu municipio, la gente que le pida a su alcalde la utilización cómo es que han estado utilizando el FODES y en qué lo han estado utilizando a lo largo de la historia. Y eso qué beneficio o qué retorno de inversión me ha traído a mí como ciudadano si solo estás utilizando ese 6.3%. Ese es el punto. No es un tema, no es un tema negativo que se le inyecte a las municipalidades un presupuesto adicional. Evidentemente eso les ayuda. Lo que digo es, utiliza el 75% de obras para obras, y si necesitas apoyo para que puedas utilizarlo en las obras correctas, en el impacto correcto, para que puedas minimizar temas de pobreza, para que puedas llevar desarrollo al municipio, para que puedas llevar los servicios básicos que te corresponden por obligación siendo un alcalde. Si tú necesitas ayuda, entonces que se te eche la mano y que se te eche un acompañamiento técnico para que ese recurso sea bien utilizado y no que estés dependiendo un poquito más, casi la mitad, y estés utilizando el 6%. Cuéntame, tú estás por casi a un mes de dejar el cargo para tirarte al territorio, ¿no? Sí, correcto. Con tu candidatura a diputada. Sí, correcto. De hecho, ayer por la noche se inauguró la sede de Nuevas Ideas en San Salvador. Pues estuvimos todos los candidatos y candidatas en el acto. Pues se nos entregó un PIN, hubo algunos intercambios con
con algunos compañeros, evidentemente lo que nos corresponde a nosotros en este caso es hacer una transformación positiva en la Asamblea Legislativa para volverla en una entidad muchísimo más efectiva de lo que actualmente quizás es. Establecer una transformación en su efectividad, en su cercanía con la gente, en su cercanía con la población. Cambiar todos los parámetros históricos que han hecho daño a la imagen. Nuevas Ideas va con la idea de hacer algo diferente a lo que se ha venido haciendo. Sí, totalmente. De hecho, por ejemplo, ¿en qué? Mira, primero el daño a la imagen o la reputación, como tú bien sabrás, en temas de comunicación política, eso está amarrado con el tiempo y las acciones. Por lo tanto, el tiempo y las acciones que han estado realizando es lo que merece la reputación que tiene hoy por hoy la Asamblea Legislativa y desgraciadamente la figura del diputado como tal. Nosotros al respecto esperamos una transformación, digamos, en aspectos técnicos. Primero, necesitamos llevar políticas del siglo XXI a situaciones del siglo XXI, y eso pues nos conlleva a hacer una serie de cambios de sustancia y de visión, digámoslo así, dentro de la Asamblea. Nos lleva a que tiene que ser algo muchísimo más cercano y evidentemente mucho más empático con las comunidades y con los diferentes sectores de la población. Nos lleva a que evidentemente se vuelva en un partícipe importante y tan emprendedor como lo pudiese ser una persona, una empresa, un gobierno, el Estado en general. Tiene que volverse un gran emprendedor, incluyendo a todos esos sectores que hoy por hoy los tenés de ladito y los tenés que cuando convenga, pues venga y platiquemos al respecto. Comisionado presidencial de este tipo de proyectos, y es el tema de la educación, sobre todo porque el día de ayer se firmó un crédito por el monto de $200 millones, los cuales van a estar destinados para la reconstrucción de cerca de 186 centros escolares. El proyecto Mi Nueva Escuela y la inauguración de complejos escolares del componente del capital humano, esto producto del Fomilenio, parte del Fomilenio 2, ¿cierto? Sí, fíjate que ha habido una inyección muy fuerte en el tema de educación. Nosotros consideramos que el tema de invertir en capacidades es clave para el desarrollo futuro de nuestro país, tanto social como económico, comunitario, como tú querrás verlo. La educación pues es lo que nos va a definir a nosotros más adelante, aquí en El Salvador, qué hace, etcétera. Evidentemente es un derecho, por lo tanto tenemos nosotros la obligación como gobierno de inyectar, incluso desde un tema tan olvidado que recuperó la primera dama, que ha sido el tema de primera infancia, hasta la parte de juventud. Es decir, es lograr abarcar todo eso. Dicho esto, tenés, digamos, tres componentes, por así decirlo. Uno, que el presupuesto actual te pone ya 5 puntos enfocados en tema de educación, donde una buena parte va incluso en infraestructura, llegando hasta dos complejos universitarios que ya estamos en el proceso de diseño de estos complejos. Por otro lado, tenés el trabajo conjunto con Fomilenio, que también ha sido recuperar infraestructura escolar. Hemos estado yendo con ellos a hacer las inauguraciones respectivas, que también que también llevan un contenido educativo complementario, evidentemente. Claro. Y número 3, el presidente de la República, dentro del Plan Cuscatlán, y una cosa que nosotros habíamos estado diseñando, era Mi Nueva Escuela, que era ya un cambio sustancial, digámoslo así, desde el diseño a la infraestructura. Sí, ahí digamos, el enfoque de Mi Nueva Escuela pero alejaron la toma. El enfoque de Mi Nueva Escuela es prácticamente es esto, no sé si puede ahí, perdón. Ahí está. A la cámara. Esto es un baño. Entonces, este es el enfoque. Okay. Y esto es lo que nosotros tenemos que
tenemos que empezar a cambiar a partir de una infraestructura, en primer lugar, digna, moderna, que le permita a la niñez poder tener toda la agenda educativa y toda la herramienta para aprender. Mi nueva escuela no solo sea un modelo que se aplique en El Salvador, sino que logremos también aplicarlo en la región y en los diferentes países. Luis, a ti te corresponde también meterle el acelerador al tema de las inversiones, ¿verdad?, en el país. Y sí, el tema del acercamiento con empresas para conocer la nueva realidad que tenemos como país. Hay algunos estudios o proyecciones que tienen algunas instituciones internacionales que hablan que el escenario de deuda en nuestro país cada vez más se complica, y sobre todo también la situación económica. Para eso es urgente, necesario establecer lo más pronto posible un acuerdo de país que le permita a El Salvador ser atractivo en materia de inversión. ¿Cómo examinas tú ese escenario, que creo que es importante y medular en este momento? Sí, correcto. Bueno, en ese sentido, lo primero es quizás la base de la visión del presidente, que ha sido cuidar la salud de la gente. Independientemente de lo que fuese, ha sido cuidar la salud de la gente, porque en un segundo lugar, aparte de ser o familia o una persona individual, etcétera, luego sos un empleado, o luego sos el dueño de una empresa, o sos el gerente, o sos el partícipe de alguna dinámica económica. Lo hemos dicho en otras ocasiones: si nosotros logramos controlar lo mejor posible la pandemia aquí en el país, se va a lograr un mejor proceso de reactivación. Digamos, en la región, pues creo que nosotros, si no me equivoco, tenemos los mejores números. Como un siguiente paso, bueno, el presidente dice: hay que ser creativos en el tema de las acciones que nosotros vamos a realizar, tanto a plazo inmediato como a mediano y largo plazo, siempre enfocados en cuidar de la gente, ver primero que estén en la casa, que luego venía todo el tema de pagos, deudas, alquileres, etcétera, el internet, luego llevarles alimentos, luego llevarles los kits de medicina. Lo hemos hablado nosotros con los empresarios: es cuidar de tu empleado, es cuidar del empleado, es cuidar del empleo. Yo no quiero que ni tú, dueño de la empresa, ni tú, empleado, se enfermen. Yo quiero que estén bien, porque los necesito para que levantemos este país. Una vez nosotros teniendo controlado esto, empieza el proceso de recuperación económica. Se van estableciendo una serie de acciones. Por un lado, un plan, digamos, mediano a largo plazo, que está liderado por la Secretaría de Inversiones y Comercio. Por otro lado, el presidente me pide: mira, hay cosas que necesitamos ponerle un acelerador de inversión local, y necesitamos que te sentes uno por uno con ciertas empresas. Contigo, ¿verdad? Sí, correcto. Que te sentes uno por uno con ciertas empresas. Ahorita es subcomisionado. Entonces nos da chance de ampliar un poquito más el rango. Roberto Dawison, alcalde de Santa Tecla, nos acompaña esta mañana. Quiero darte la más cordial bienvenida, Roberto. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, teníamos ya tiempo de no vernos, Ernesto. Sí. Gustazo estar contigo nuevamente y con toda tu audiencia. Un saludo fraterno para todos los salvadoreños que nos están viendo por este medio. No quiero caer un poco en esa parte conceptual de la configuración del FODES, porque es algo que ya lo hemos venido explicando. Mejor aprovecho tu capital político para que me des tu lectura política de lo que está pasando. Porque aquí hay una lectura política, ¿no? Te dije al inicio, qué casualidad que es en un momento preelectoral, te lo dije. Okay. Y quiero aclarar... Definime y ampliame más esto, ¿no? A ver, el gobierno municipal, lógicamente, hoy que son gobiernos plurales, hace actividades o acciones para atender a la ciudadanía, porque el FODES, así como toda la labor municipal, es como un gobierno central, pero en pequeño, bueno, focalizado a un determinado porcentaje de la población, atendiéndole sus necesidades más sentidas. La institución pública más cercana al ciudadano
somos las alcaldías y el funcionario público más cercano también es el alcalde. Entonces, Nuevas Ideas no tiene alcaldes, no tiene diputados. Primero se la agarró con el legislativo y ahora todo apunta, es lo que uno infiere, que se la ha agarrado con las alcaldías, con la intención de que no hagan obras, no le den beneficios a la ciudadanía, no atiendan a la comunidad, pero al final al único que están dañando es al pueblo salvadoreño. Y eso se les va a revertir, o se les puede revertir. Mira el caso de San Salvador, con todo el ataque que ha tenido Ernesto Mason. Sus números siguen subiendo porque la gente ha entendido que el ataque del ministro de Trabajo, Rolando Castro, y también el ataque del candidato, que es ministro también de Nuevas Ideas, que va como candidato por San Salvador, el ministro Durán, lo que busca es dañar a la gestión municipal, pero la gente se informa, la gente se entera y sabe que están jugando con ellos, con la población, porque los están poniendo en riesgo, los están afectando, y eso se le está revirtiendo al mismo candidato Durán, se le está revirtiendo al mismo Nuevas Ideas, se le está revirtiendo al gobierno. Y eso está pasando con el FODES, puede ser un boomerang. Esa pensada de amarrar, estrangular a los alcaldes para que no sigamos dando obra social o atendiendo las necesidades de la comunidad, la población se da cuenta y al final a quien le van a pasar la factura no va a ser a los alcaldes, va a ser a Nuevas Ideas. Creo que es una mala jugada, es una mala estrategia la que están manejando, porque el FODES ahí está, si bien han tenido una baja recaudación, pero con la colocación de CETES y de LETES, o sea, de letras del Tesoro y de certificados del Tesoro, han podido suplir esa baja de ingresos y ahí tienen los fondos. Yo les quiero hacer un llamado a la conciencia y que se den cuenta que esto es un boomerang, es una mala jugada, no se puede jugar con las necesidades de la población. Pero lo de los patrulleros, lo del Hospital El Salvador y lo de las alcaldías sí ya fue entregado. Ayer hablaba con los señores diputados de mi partido y varios alcaldes y fuimos a hablar con ellos, porque estamos bastante preocupados por eso, y les decíamos, miren, si bien es cierto, el gobierno no ha dado toda la información, pero nos están dejando de dar 75 millones por 52,4. O sea, es al contrario. Y creo yo que es el momento de que la Corte de Cuentas vaya e indague cuál es el problema que tiene el Ministerio de Agricultura, de que por qué ocupó dinero de la partida de salarios para pagar gastos operativos, cuando eso es prohibido y no le pidió el permiso a la Asamblea Legislativa. Pero si ese es el problema por el cual están deteniendo estos 52 millones, al final de eso se agarraba el Ejecutivo para no transferirlo. La Corte de Cuentas ayer reconfirmó lo que ya sabíamos, que el dinero ahí está, que no lo quieren dar para presionar por los otros 52,4 millones. Pero bueno, creo que el Legislativo tiene que tomar medidas al respecto porque hay un costo-beneficio. Las alcaldías necesitamos esos recursos para poder atender los estragos de la pandemia, así como también los daños que recibimos por la tormenta Amanda y la tormenta Cristóbal, que fue la colita que nos quedó después de Amanda y que impactó en todo el territorio nacional. En Santa Tecla tenemos varias obras que tenemos paralizadas debido precisamente a que no han llegado estos recursos. Por otro lado, creo yo que Hacienda lo que va a determinar es lo que ya te mencioné en el bloque anterior, que allí está también el dinero del FODES, porque el FODES valga la redundancia, ese fondo se fondea de los ingresos corrientes del Estado y los CETES y las LETES se vuelven parte de los ingresos corrientes. Sigue afectando el tema de la pandemia, hemos tenido ya algunas informaciones de repuntes de casos, por un lado. Y por otro lado, ¿no te ha afectado este tema de la recolección de basuras al municipio de Santa Tecla, sabiendo que lo tenemos es adyacente, cerca? A ver, gracias a Dios, nosotros hicimos ahí Ernesto Mason denunció de que algunas alcaldías estaban llegando también a dejar basura a este municipio de San Salvador. Bueno, no creo que sea el caso tuyo, pero no sé. Nosotros, gracias a Dios, en el tema de desechos sólidos tuvimos la
la iniciativa de terciarizar el servicio, creamos una sociedad de economía mixta con un socio estratégico que es una empresa extranjera, y tenemos un servicio que tiene, según la encuesta que hizo FUSADES, El Salvador Cómo Vamos, de un 86% de satisfacción con el servicio. Hemos mejorado en la cantidad de toneladas que se recogen diariamente y hemos bajado el costo operativo, o sea, el costo del servicio. Gracias a Dios no tenemos problemas en Santa Tecla de ninguna naturaleza, y al final, cuando terciarizamos, nos quitamos el acoso político que podría darse a través de un sindicato, que es lo que está viviendo lamentablemente en El Salvador. El sindicato que controla Rolando Castro está afectando directamente, atacando directamente a la alcaldía y dañando a la población, poniéndola en riesgo. En Santa Tecla no tenemos ese tipo de amenaza, gracias a Dios. Ahora, con respecto al COVID, nosotros tenemos un monitoreo diario de esto. Pero aquí te quiero poner dos láminas en una misma imagen. Y esto es importante. No sé si no pueden aquí hacer. Ya nos acercamos ahí con las. Ahí está. De este lado, tú tienes todos los casos históricos de COVID-19 en Santa Tecla. De este lado, tienes los casos activos. Cada punto es una persona que está identificada por dirección donde tiene COVID positivo. Pero ves el histórico y ves la realidad. Entonces, cuando el Ejecutivo dice, hemos tenido 30,000, 40,000 casos, pero la mayoría ya se curaron, tú ya te curaste de COVID. Entonces, ¿por qué seguir manejando el histórico? Lo que necesitamos es manejar los datos, los casos activos. Por ejemplo, el Distrito 1, estos son los casos activos del Distrito 1. Por supuesto, lo que queremos es reducir esto, pero ya es más fácil manejar la amenaza y visualizar la dimensión de la pandemia cuando te basas en casos activos, y sabiendo dónde están, tú puedes tomar acciones como en esta lámina, donde ya sabemos que en estas zonas es donde tenemos mayor cantidad de incidencia y que en esas colonias el virus está comunitario, no está aislado. Ahora, ¿qué? Lo que hemos descubierto es que donde han ido a entregar paquetes alimenticios es donde hemos tenido repuntes, casualmente. En el Distrito 1 no hemos tenido distribución y no ha habido tanto repunte como en el Distrito 2 que te acabo de enseñar, o en el 3, que son en las zonas donde han dado paquetes y han tenido repuntes. Me dices que la aglomeración de las personas a la hora de recibir los paquetes, eso ocasiona la propagación. En el Distrito 4, por ejemplo, que es el centro de Santa Tecla, no han repartido, y miren, tenemos todo bien random, bien aislado. Entonces, aleatorio. Mira, yo no sé si cuando los... ¿Vas a abrir los cementerios hoy? Sí, pero quiero terminar el punto que estoy mencionando. No sé si en el manejo de los paquetes no han sido lo suficientemente acuciosos de desinfectarlos antes de entregarlos, o si la forma de entrega ha puesto en riesgo a la ciudadanía, y por eso se están dando repuntes por donde han pasado, y lo tenemos medido. Y eso lo quiero dejar entrever no como una crítica, sino como una recomendación, que cuiden que más, saniticen bien. Claro. Por otro lado, ¿vas a abrir los cementerios? Te decía, vamos a abrir los cementerios. Ayer, como Consejo Municipal, tuvimos la última sesión de este mes, y acordamos, porque el operativo que vamos era para 1 y 2, y acordamos ampliarlo a sábado 31, domingo 1 y lunes 2, el protocolo que vamos a manejar para operar los cementerios de forma segura. Estamos poniendo cabinas desinfectantes, estamos poniendo todas las mecanismos. El ministro llamó a los alcaldes para que no lo hagan, para evitar ese tipo de situaciones. Bueno, mira, nosotros, el mismo ministerio sacó un protocolo, ¿sí? Y nosotros nos hemos basado en el protocolo del ministerio. No niños, no personas no niños, de la tercera no personas edad. mayores de 60 años, nadie puede estar más de 1 hora, van a ir al mandado y no al retoso. No vamos a permitir flores, no vamos a permitir mujeres embarazadas, o sea, no vamos a permitir flores naturales, sino que artificiales para también evitar que se vaya a dar propagación de agua en ellos. Sí. Claro,
Por otro lado, estamos poniendo cabinas desinfectantes, todo un protocolo. No se van a permitir ventas, lamentablemente a mí que me encantan las obleas que se dan en esos días, pero no vamos a tener todo lo que se va a dar, lo que usualmente se daba, para evitar aglomeraciones. Entonces la gente va a ir estrictamente a depositar su ofrenda ante sus deudos. Háblame de los Juegos Centroamericanos. ¿Qué pasó? ¿Se trasladaron? Mira, al igual que todo el ciclo olímpico, se ha tenido que mover un año. La fecha, sí, de acuerdo. Los Juegos Centroamericanos se van a realizar en noviembre de 2022, aunque siempre se van a seguir llamando Santa Tecla 2021. ¿Por qué en 2022? Igual que los Juegos Olímpicos, que son Tokio 2020, se van a hacer en 2021, pero no sabemos, entiendo yo, no lo puedo aseverar, que no sé si los Juegos Centroamericanos del Caribe o los Panamericanos, pero uno de esos se van a realizar los dos en el mismo año, para volver al ciclo olímpico, a fin de no afectar París 2024. Sí. Porque el ciclo olímpico es de 4 años, comienza con Juegos Centroamericanos para nuestra región, Centroamericanos del Caribe, Panamericanos y luego Olímpicos. Entonces va a haber una de esas gestas, se van a realizar las dos en el mismo año, a fin de volver a aplanar el ciclo. Ok, el tiempo se me fue, Roberto. Gracias por haberme acompañado. Vamos a tener más tiempo para poder hablar de esto. Viene la campaña electoral, claro, por supuesto, estás invitado. Estás acá invitado y también en nuestro programa de Ernesto López Radio. Así es que estás nuevamente para reunirnos y conocer más un poco sobre los proyectos que se desarrollan para los tecleños. Gracias por haberme acompañado. A ti, y nuevamente un saludo a todos los tecleños, a todos los salvadoreños que nos están viendo por este medio. Gracias a ustedes. Me despido con estas imágenes desde el Boulevard. Esto es el sector de la Constitución. No sé, teníamos las imágenes. Ahí está el carril que viene desde el sector de la Gloria conectando para la avenida Sisimiles, un poco de carga vehicular, producto del semáforo que ahí se encuentra. Tome en consideración esta imagen, perdón. Bueno, un poco por el tema es que ahí está el semáforo que conecta con la avenida Sisimiles y eso obviamente genera un poco de ese, digamos, tráfico ahí en esa zona. Pero bueno, así está, tómalo en consideración, pásenla bien y como siempre recuerden, lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.